y defendiendo los casos más polémicos y que salen en prensa. Entonces, eso que yo visualicé en su momento con Marisol, gracias a Dios que ha sido sumamente generoso conmigo, he tenido la fortuna y la providencia de que pueda realizar mi sueño. Nos colábamos a los quinceañeros, porque en ese tiempo pues era muy famoso, muy popular el tema de los quinceañeros, ¿no? Que ahora me parece que ha reducido, pero no como joven ir a los quinceañeros, pero nosotros nos colábamos. O sea, una vez nos tocó a mi papá, a Álvaro y a mí, a los tres, nos tocó participar juntos en una defensa, juntos con nuestra cinta. Álvaro y yo con la cinta celeste y mi papá con la cinta verde, porque él es colegiado del Callao. Mi papá me dijo, cuando terminó la audiencia, ¿no? No hay dinero ni fortuna que pueda pagar este momento, ni se pueda comparar a la satisfacción que siento, ¿no? Cuando le pusieron el chaleco detenido aquí, yo protesté. Yo no soy fujimorista, tampoco soy ollantista, ¿no? Pero no importa quién, no importa que el derecho se tenga que aplicar correctamente. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que vayan a ver esto. Los saluda Luis Santa Cruz, @LuisDMP en todas las redes sociales, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la entrevista aquí en LP Pasión por el Derecho. Ya lo han visto en el título del video, pero igual quiero darle la bienvenida propiamente al gran Benji Espinosa. ¿Cómo Luis, estás, Benji? Muchas gracias por la invitación. Un gusto por contar contigo, abogado penalista, probablemente uno de los abogados mediáticos más conocidos por tanto los jóvenes como por los colegas de su profesión, un referente que ha estado en las noticias en el último año y un poco más, un poco menos, de forma constante, dando entrevistas, apareciendo en portadas de periódicos. Un gusto contar con usted aquí. Gracias, Luis. Sabes que LP, siempre que me llama, siempre vengo. Esta entrevista, además por todo el tema coyuntural y por todo lo que se puede conversar con usted, se está dando en el marco del tercer Congreso Multidisciplinario de Derecho, que va a estar en Tarapoto. Usted también va a estar en mayo. En mayo, el 5 y 6 de mayo, usted va a estar Exacto. presente ahí. Cuéntame un poquito, yo he visto que usted viaja un montón. ¿Ha ido a Tarapoto anteriormente? Sí, he ido a Tarapoto. De hecho, yo soy profesor de la Universidad César Vallejo, sede de Tarapoto, pero las clases han sido virtuales hasta ahora. Entonces, no he tenido la oportunidad de enseñar allí en el ciclo, pero he enseñado cuando me ha invitado la propia universidad a su ciclo de conferencias, cuando he ido para la Universidad de San Martín, que es una universidad nacional de allí. He ido varias veces y he defendido casos también allá. ¿Qué tal, si pudiéramos resumir más allá del mundo jurídico y del trabajo, lo que es Tarapoto, su comida, sus lugares, cuáles serían esas anécdotas o historias que podríamos contar para invitar a la gente a ir? Fíjate, Luis, yo diría que Tarapoto es uno de los mejores lugares de la selva para visitar. La ciudad de Las Palmeras es hermosa. La gastronomía es singularmente especial, es deliciosa, sabrosa. Los lugares que hay que visitar para navegar, para digamos, conocer. La gente es muy cálida, es muy amable. Los estudiantes tienen muchos deseos de aprender. Entonces tiene todas las condiciones para que sea un gran evento jurídico allá, que es este congreso precisamente donde vamos a participar. Hay grandes ponentes, así que creo que vamos a seguir ganando todos, quienes vamos a enseñar y aprendemos también, quienes van a recibir la clase y también nos enseñan. Algo que me dicen todos los abogados que participan en estos eventos es que al final de cada charla, al final de cada oportunidad, la interacción con los jóvenes, con la gente que va, parece de concierto de rock. O sea, la gente se acerca, quieren fotos, quieren firmas. ¿Cómo ha vivido usted esa experiencia con, no sé si llamarlos fanáticos propiamente, pero con la gente que admira su trabajo? Sí, fíjate, te cuento una pequeña anécdota. Estábamos en un evento en Trujillo, congreso que se hizo en Trujillo, y terminamos de dictar la ponencia, y pues dijeron, muy bien, vamos, este es el momento, quienes quieran, para que se puedan tomar fotos con el ponente, en este caso conmigo, ¿no? Mi ponencia habrá durado 40 minutos, pero menos de una hora. Pero las tomas fotográficas duraron más de 2 horas. Wow. Increíble, más de 2 horas, y recibir el cariño, el afecto, la admiración, en algunos casos de los estudiantes, es sumamente gratificante. Eso no se compra con dinero, ese es el motivo de enseñar precisamente, trascender, motivar e inspirar a algunas personas que quieren seguir el camino que uno está andando en este momento. En el seminario me comentaba la vez pasada que una alumna, una chica que fue en esos eventos, le regaló una artesanía, si no me equivoco. ¿Usted ha tenido alguna anécdota así con algún, nuevamente, fanático, seguidor suyo? ¿O algún momento, alguna palabra que le hayan dado que lo haya marcado de forma particular? Sí, claro, uno especialmente.
Había un chico de Huacho, que varios me habían dicho que me seguía bastante, que era casi como un fanático. Eh, yo no lo creía mucho, ¿no? Porque dije, quizás las narraciones, las historias son un poco exageradas, pero resulta que vi una fotografía que tenía, entonces él estaba en su cuarto, estaba con traje, con terno, creo que participaba en una simulación de audiencia que se hace ahora en litigio, y atrás estaba mi foto, Wow. una foto que yo tenía en un juicio, el caso narcoindultos, cuando defendía a Chinguel. Eh, y entonces dije, no, es verdad lo que dice. Cosa curiosa, ese muchacho ahora es mi mano derecha en el estudio. Sergio Figueroa, es un gran amigo, es un chico al que vengo formando hace unos años y es antes que un buen profesional, que lo va a hacer, que ya falta poco para que termine la carrera, sea abogado, es un gran estudiante y siempre dice sí, nunca dice no. Y cuando hay un problema le busca la solución. Una persona a la cual yo aprecio y quiero mucho. Quiero ir en un ratito más a todo el tema de la preparación universitaria y todo esto, pero Ujú. nunca, en ninguna etapa de la universidad, de la vida académica, jamás los preparan para el nivel de popularidad que uno puede alcanzar cuando las cosas salen bien, ¿no? El tema de Sí. los eventos, las ponencias, la televisión, jamás usted se imaginó, jamás usted consideró durante ese camino que le fuera a ir tan bien. Usted era optimista con su carrera, pero nunca tan optimista. Optimista era, sí, debo reconocerte. Mira, yo recuerdo que estábamos con Marisol Pérez Tello, que fue mi maestra en la universidad, con la que viajé mucho además en competencias de derechos humanos, porque yo antes de entrar al terreno del derecho penal, yo estaba en el terreno de los derechos humanos. Y un día hicimos un juego con Marisol y Marisol me dice, a ver, cierra los ojos, date la vuelta y quiero que proyectes tu futuro, me dijo. ¿Cómo te ves? Tú eres estudiante hoy, pero ¿cómo te ves de acá a unos años como abogado? ¿Cómo te ves? ¿Te ves con una cinta impartiendo justicia como fiscal, en un ministerio, en la Cancillería, fuera del Perú? ¿Cómo te ves? Cerré los ojos, como me dijo Marisol, y yo le dije a Marisol ese día, ella lo recuerda siempre, le dije, bueno, yo me veo litigando, me veo con mi oficina propia, no trabajando para el Estado, defendiendo. Y defendiendo los casos más polémicos y que salen en prensa. Entonces, eso que yo visualicé en su momento con Marisol, gracias a Dios que ha sido sumamente generoso conmigo, he tenido la fortuna y la providencia de que pueda realizar mi sueño, hacer mi sueño realidad, eso que proyecté y me imaginé. Y por supuesto que eh, yo podría haber tenido expectativas, pero creo que las superaron los hechos con creces esas expectativas y yo le agradezco muchísimo a Dios, a la vida y a mi familia por haber logrado eso. Usted conversaba con sus amigos sobre esto, sobre el tema de litigar y aparecer en los casos más polémicos, y Ujú. ellos de alguna forma se sorprendían o no lo tomaban como que tan en serio, y ahora lo han visto crecer, lo han visto estar donde está. O sea, hubieron esas conversaciones de, ah, mira lo que logré, lo que tú no creías que fuera a pasar, sin necesariamente ego, sin sacar como que en cara, ¿no? Claro. Simplemente una conversación de, mira lo que de verdad pasó. Conversaba, a ver, con los amigos del barrio me decían, porque el otro día nos reunimos con ocasión del velorio de un amigo, al cual quise mucho y que se fue temprano. Nos volvimos a ver los amigos del barrio, en Los Olivos, y me dice, yo estábamos esperando a todos menos a ti, ¿no? Porque es tiempo que no te vemos y ¿tú te acuerdas cuando jugábamos juntos? Sí, jugábamos, íbamos, nos colábamos a los quinceañeros, porque en ese tiempo pues era muy famoso, muy popular el tema de los quinceañeros, ¿no? Que ahora me parece que ha reducido, pero no como joven iba a los quinceañeros, pero nosotros nos colábamos. O sea, cada sábado entrábamos a una fiesta distinta, sin invitación, pero supuestamente hablando de que sí conocíamos a la chica. Y yo era el encargado de dar las palabras para ingresar, y íbamos todo un grupo ahí. Y recordábamos un poco eso. Ellos me decían, pero hubo un momento en que todo cambió, un momento en el que tú te alejaste, un momento en el que dejaste salir con nosotros, en el que ya no estabas en el partido, en el que ya no estabas con nosotros, mirábamos a los lados y ya no te encontrábamos. Fue el momento en que yo entré a la universidad y me dediqué a estudiar. Eso con los amigos del barrio. Los amigos de la universidad bromean, pues, ¿no? No, que sales acá en esto, prendo el canal y te veo, compro el periódico y te veo, ya quiero dejar de verte, molestando, ¿no? Siempre molestando a los amigos de la universidad, pero siempre con cariño y siempre deseando lo mejor. Ellos son además destacados abogados en su especialidad. Yo soy de la Universidad San Martín de Porres,
como lo son algunos amigos penalistas que son conocidos acá también. Y creo que la universidad ahora es una buena cantera de abogados jóvenes que se están posicionando en el mundo del derecho y eso es bastante loable, ¿no? Y eso depende, en buena medida, no es un tema de suerte o de azar, sino que las autoridades se preocuparon años atrás. Hablo del rector Chang, hablo del vicerrector Bao, hablo de los decanos que ha tenido mi facultad de Derecho, mi maestro Rubén Sanabria Ortiz, un gran decano, y el actual decano, el doctor Ernesto Álvarez. Como autoridades se preocuparon por empezar en invertir en sus alumnos, en mandarlos en pasantías, en becarlos, en invertir para que se capaciten afuera, para que haya intercambio de estudiantes, para que participen en competencias de litigio. Entonces, eso que hicieron en su momento hoy está dando muchos frutos y eso es muy bueno, ¿no? Yo veo cuando reviso las redes sociales de ustedes y como que este grupo de amigos que la gente conoce muy bien, es como que los abogados, los tops abogados del Perú, esos que están siempre dando cátedra, que están en los lugares más destacados de sus especialidades, son un grupito súper unido, que seguro tienen un chat de WhatsApp. ¿Es posible alejarse del derecho cuando se reúne este grupo que incluye a Jefferson, que incluye a Juan los Juan Carlos. Carlos? O sea, ¿se pueden reunir ustedes y no hablar de derecho? Moreno me decía que es imposible, pero ¿usted lo intenta en todo caso? Sí, pero digamos, sí, y a veces el derecho es un pretexto para bromear también, ¿no? Bromeamos con el derecho. Casi imposible, siempre sale, hasta las bromas tienen que ver con nuestros casos, con nuestro juicio, con las anécdotas que pasamos. Además, no sé si eso lo sepan todos, pero nosotros trabajamos juntos. Yo trabajaba con Igor Álvarez Irala, ¿no? Que me formó en el litigio, en su estudio, tenía varios años, tenía como 7 años con él. Y en el camino me decía, oye, ¿qué te parece esta persona para traerlo? Trajo a Jefferson al estudio. Yo pedí que lo lleven a Juan Carlos, a Portugal al estudio. Entonces, un momento en que trabajábamos juntos, ¿no? Estábamos entre amigos, trabajando. La mitad del día bromeábamos, la otra mitad la trabajábamos, pero había un gran ambiente laboral, de verdad que era muy bueno. Y definitivamente fueron momentos muy lindos, ¿no? Muy lindos que enriquecieron nuestra vida, que estuvimos avanzando, creciendo, aprendiendo. Por ejemplo, teníamos una audiencia, entonces llegábamos, me ha pasado esto, el juez me ha cortado, me ha interrumpido, me ha preguntado esto, yo no he sabido qué contestar, o el fiscal ha sacado esto, ¿qué te parece? Y había una retroalimentación, ¿no? O sea, muy sana, sin envidia, con ganas de compartir, de aprender, como hasta ahora lo hacemos, ¿no? Pero sí, es bonito que además de hombres de derecho, o para utilizar la expresión de Carneluti, que él decía, los juristas son obreros del derecho, son obreros del derecho. Además de ser obreros del derecho, somos amigos. Entonces, peloteamos, pichangueamos, salimos a bailar cuando se puede, o viajamos, a veces por temas académicos, y aprovechamos para matarnos de risa y vivir la vida, ¿no? O sea, no dejar que la vida pase, sino haciendo que las horas y los minutos cuenten, ¿no? Y tengan sentido. Jefferson hablaba, usted me comentaba que había visto esa entrevista, hablaba de estas lunas de miel o de estos viajes como que ya no de trabajo, sino como que de diversión que tenían ustedes cuando podían. Se da muy seguido esto de poder viajar, no por un seminario, no por un evento, sino porque quiero conocer, quiero escaparme un toque del trabajo, del celular, de la responsabilidad, a esas alturas? Muy poco, pero siempre es bueno darse estos espacios para viajar, porque viajar significa aprender otra cultura, otra lengua, historia, todo lo que hay ahí, ¿no? Yo hace mucho tiempo quería visitar Europa, hace unos años fui con mi mamá, con mi novia, y, y ese viaje fue sumamente enriquecedor, ¿no? Porque es básicamente trasladar tus recuerdos de infancia, tus lecciones de niñez, tus aprendizajes de la adolescencia, pero verlos en vivo y en directo, ¿no? En los museos, en los pasajes, en las calles, en las escalinatas, en las catedrales, en los edificios. Entonces, es muy bello viajar. Entonces, siempre que se pueda, yo trato de salir del Perú a conocer, tanto en el Caribe como en Estados Unidos, como otras partes, lugares que en realidad cuando uno va para allá, regresa lleno de energía, con más ganas, e insuflado de motivación para seguir batallando en los tribunales, ¿no? Viendo las fotos de sus viajes, uno podría, o en todo caso,
yo supongo que estéticamente al menos los lugares más impresionantes fueron París y Las Vegas. Pero ¿cuál ha sido el lugar más impresionante, más llamativo, que lo dejó tal vez anodado no sé, por la historia humana, por la capacidad que tenemos como especie para crear cosas, ¿no? Yo creo que podría ser la playa de Bahamas o la playa de Aruba, que me encantó. Hemos ido a algunas playas en el mundo, pero esas playas especialmente eran de una belleza impactante, inefable en realidad. Uno con palabras no podría explicarlo, pero sí, yo te diría esas playas. Ahora, desde el punto de vista histórico, a mí me asombró Roma. Roma es impresionante. Roma además Roma está rodeado eh, de eh, casonas, ¿no es cierto?, que tienen una limitante en cuanto a la edificación. No vas a ver pues, edificios estratosféricos como tenemos acá, por ejemplo. No, allá se conservan, ¿no? No es San Isidro. Es San Isidro, Miraflores, ahora todos lados, digamos, se derriban las casonas y se levantan edificios. Bueno, eso no se ve allá. Me encantó. Me gustó mucho más que París. París es lindo, ¿sí? Es histórico. Me gustó Versalles en París. Pero caminar por Roma es caminar por la historia del mundo. En su momento estuvo precisamente una de las más grandes civilizaciones que han habido y la cuna de los conocimientos que tenemos hoy, ¿no? Que es básicamente somos hechura grecolatina. Es ir y visitar lugares que uno ha visitado constantemente en libros, ¿no? Sobre todo Claro. en el tema del derecho. ¿Usted piensa en eso? Estoy pisando los lugares que en algún momento pisaron todas las personas que yo he leído en algún momento. ¿Hay esa fascinación al momento de estar por ahí o simplemente no hay ideas y solamente hay Sí, asombro? por ejemplo, ¿no? Tú te pones a pensar, a mí me gusta vincular el tema de los paseos, en los viajes, con algunas películas que he visto. Tú en el Coliseo Romano, la película El Gladiador, ¿no es cierto? Y te acuerdas de Russell Crowe y de Joaquín Phoenix. O, por ejemplo, cuando estaba por South Beach, en Miami, la película Scarface, Cara Cortada. O cuando fui a Cuba pensando que El Padrino uno se había grabado en Cuba, cuando en realidad se grabó en República Dominicana, pero o sea, digamos, intentaba conocer o estar en lugares donde se filmaron grandes películas o donde hubo grandes acontecimientos de la historia, ¿no? Siempre me pasa, siempre me pasa. Acá se filmó esto, no sé, ahora John Wick, la última, que es el John Wick 4, tiene gran parte de las escenas se hacen en Ujú. París, ¿no? Ves a la Torre Eiffel, la última escena se hace en una catedral muy famosa, entonces eso es muy lindo, ¿no? Eso es muy lindo. Eso que veo en la pantalla grande, lo estoy viendo frente a mis ojos. Es muy lindo eso. Como alguien que es muy fanático del cine y de fútbol, que también vamos a hablar de eso más adelante, ¿cuál es la mejor película jurídica? Jurídica. Siempre en la página, cuando hago algún post sobre cine, están los grandes nombres, ¿no? Dos hombres en pugna, Filadelfia. Pero a nivel personal, ¿cuál cree que es la película que refleja mejor el trabajo, la vida y el sentir de un abogado? Testigo de cargo. Testigo de cargo es una creación de Agatha Christie. Lo compone para una pieza de teatro. Se hace muy famosa, luego se lleva al cine. La mejor versión que tiene Testigo de Cargo, porque ha tenido varias, la mejor versión es la que hacen con Charles Lawton como abogado y Marlene Dietrich como testigo. Impresionante. Mira, hay una escena que a mí me gusta mucho, porque ¿de qué trata Testigo de Cargo? Trata básicamente sobre el asesinato de una señora millonaria, rica, viuda, de manos de un tipo que era aprovechado, joven, galante, y que la mata porque se queda con la fortuna, porque ella le hereda la fortuna. Este señor sospechoso llega a la oficina del mejor abogado de Londres, que le interpreta a Charles Lawton, y le dice, bueno, yo no estoy preocupado, pero a usted se le nota sonriente, porque no está preocupado, ha muerto la señora, usted es sospechoso. ¿Pero por qué? Le dice, yo no cometí el delito, yo no lo hice. En Inglaterra, quien no ha cometido un delito no va preso. Y el abogado le contesta, bueno, tratamos de que en Londres eso no sea una costumbre. Pues es una película impresionante. Tienes a un abogado que saca adelante un caso cuando tiene todo en contra
y ves las técnicas de litigación ahí, cómo presenta el caso, cómo objeta, cómo contrainterroga, y cómo el abogado además de que es un hombre brillante en los tribunales, fuera de los tribunales piensa en realidad en hacer justicia. Porque ese es el mensaje que te da. No solo ser el obrero del derecho que va y pide justicia en los tribunales, sino que siente que hace justicia. La sensación de justicia o de injusticia en ese caso es lo que nos lleva a la reflexión en esa película, que es impresionante. Yo te diría la mejor de todas en cine jurídico, si se me permite. Por supuesto que está eh, Cómo matar a un ruiseñor, está, por ejemplo, Legítima Defensa, está Tribunal en Fuga, El Último Jurado, que es una gran película, además creada por este americano muy famoso que escribe mucho sobre thrillers jurídicos, John Grisham, ¿no? Hay muchísimas películas, pero yo me quedo con Testigo de Cargo. Yo la recomendaría para que la vean. Y como cinéfilo, cuando está litigando, cuando está camino al tribunal, ¿se imagina usted mismo en una propia película al momento de que está dando las palabras finales? ¿Le da todo ese trasfondo en su mente como que musical y cómo sería el cierre y cómo sería si esto fuera algo más cinematográfico? Te voy a contar un secreto. Sí, me pasa. No siempre, pero casi siempre. Estoy a puertas de dar un alegato final y digo, eh, musicalizo las expresiones, imprimo ritmo, pausa, ¿no es cierto? La mirada, la entonación, la fuerza, el énfasis, todo es pensado. Entonces puede haber alguna frase que parece improvisada, pero es una improvisación planificada. Sí, lo voy pensando yo. Con esta frase voy a empezar, con esta voy a terminar, o con la misma que inicio, termino, concluyo, cierro, o voy a contar una anécdota, voy a contar una historia, pero me gusta mucho eso. Creo que los abogados debemos aprovechar la extraordinaria posibilidad que nos da el derecho para poder actuar en el ámbito jurídico, porque cada historia es como una obra de teatro. Ningún personaje se repite, ningún guión es igual a otro, y ninguna escena es igual a la que viene. Entonces hay que aprovechar cada caso así, y en lo que se pueda, lo que yo trato es de imprimir unas características distintas a un caso respecto a otro. Trato de que sean memorables mis intervenciones. Quiero retroceder un poquito porque nos fuimos con todo este tema más cinematográfico y humano que me parece muy, muy chévere, pero quería ir al comienzo un poco de toda la vida profesional que usted tuvo, ¿no? Y cuál no fue en que aparece el interés por el derecho y supongo que tiene que ver también un montón con la figura de su padre. Sí, especialmente de mi padre. Mi papá es abogado, eh, y tengo la dicha de que he podido compartir defensa con él. Mi hermano lo es. Miro para arriba, padre abogado. Miro a la derecha, mi hermano abogado, Álvaro, es abogado. A la izquierda tengo a mi hermana menor, que es abogada también, o bueno, que va a ser abogada, está terminando la carrera de Derecho. Entonces, una vez nos tocó a mi papá, a Álvaro y a mí, a los tres, nos tocó participar juntos en una defensa, juntos con nuestra cinta. Álvaro y yo con la cinta celeste y mi papá con la cinta verde, porque él es colegiado del Callao. Eh, Mi papá me dijo cuando terminó la audiencia, ¿no? No hay dinero ni fortuna que pueda pagar este momento, me dice. Ni se pueda comparar a la satisfacción que siento, ¿no? O sea, por este momento ha valido la pena toda mi vida. Entonces, esas cosas son las que finalmente tienen significado y trascendencia. O cuando con Álvaro, recién abogado, fuimos a litigar juntos, vas a hacer mi interconsulta, le digo, un juicio, fue también un momento memorable, ¿no? Entonces, claro, si tú me dices qué te inspiró, qué te impulsó, qué te impelió, bueno, la figura de mi padre principalmente, pero luego en el camino esa motivación se materializó ya en la escuela de Derecho. Porque yo siempre pensaba, a ver, pero ¿de qué va esto? ¿De qué se trata? O sea, ¿qué cosa es el derecho? ¿El derecho tiene que ser tan abstracto para que la gente no entienda? ¿Los abogados tenemos que hablar tan difíciles como para hacernos los importantes o para creernos lo más importantes? No, en realidad el derecho es un conjunto de normas o leyes que regulan la conducta humana, tan simple como eso, y buscan un objetivo que es el bien común o la paz social.
Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a entender lo que Recasén Siches habla, ¿no es cierto?, sobre vida humana, sociedad y derecho. O sea, el derecho es la vida, ¿no es cierto?, la vida en sociedad. La norma que regula la vida en sociedad, ese es el derecho, nada más que eso. Por eso es que yo recuerdo lo que dice Terencio, ¿no? Si eres hombre, entonces ninguna cuestión humana te puede ser ajena. Algo que me gustaría saber es qué movimientos, qué costumbres usted encuentra en su trabajo como abogado que son inherentes de su padre, que son como que adoptadas, que son tomadas como préstamo y que las reconoce o las ha terminado reconociendo con el tiempo. La perseverancia de mi padre, la perseverancia de saber que un partido no se pierde sino hasta cuando estás derrotado. Y siempre que hay alguna instancia posible, hay una posibilidad de victoria. O sea, de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. El optimismo y la perseverancia de mi padre, la constancia de entender que uno puede tener talento, pero tarde o temprano la disciplina vence al talento. Tener claro eso. Eh, Cristiano Ronaldo probablemente es un tocado por Dios para ser el gran futbolista que es, pero entrena día a día y hasta hoy es el primero en llegar y el último en irse. Entonces, eh, eso lo he visto siempre a mi padre, cuando se preparaba para algo que tenía que hacer, lo veía en la madrugada, leyendo en voz alta, practicando. Hasta hoy he leído tal cosa, he aprendido esto. Todos los días él me manda fotos, mi papá manda fotos de algunos extractos de libros que está leyendo, de alguna frase que quiere compartir conmigo, lo hace también con mis hermanos, y entonces eso es muy enriquecedor, ¿no? O sea, porque te demuestra que por más que el lugar que hayas llegado o el sitio que estés, uno nunca deja de aprender. La humildad, la perseverancia, la constancia, la disciplina y la humildad. Creo que son las cuatro cosas que he heredado de mi padre y que puedo ver de manera clara que son su producto, ¿no? Y en un hogar en el que todos o casi todos están tan ligados con el derecho, ¿cómo son los cumpleaños? ¿Cómo son estas reuniones que normalmente deberían ser súper cotidianas, pero en un hogar en el que todos están ocupados, todos están estudiando, todos están preparándose en una carrera tan demandante? ¿Cómo se Bueno, maneja eso? porque mis tíos, digamos, tengo un tío, el hermano de mi mamá, que es abogado también, que es el que me prestaba sus ternos. Gracias a él pude hacer exposiciones en la universidad porque prestaba sus ternos. En ese tiempo que era yo delgadísimo, él siempre ha sido delgado, entonces me quedaban holgados, lo reconozco, un poco más gruesos que yo, eh, pero gracias a él pude hacer exposiciones, ir a Ayacucho a exponer en el Congreso de Estudiantes de Derecho, participar en el seminario acá, allá. Entonces, mi tío también es abogado, pero fuera de él, mis otros tíos no lo son, pues tienen otras profesiones, contadora, ingeniero, mi mamá es profesora. Entonces ellos son como el cable a tierra y un poco la desviación de todo este tema jurídico, porque en realidad sí, bastante de las conversaciones en familia son o jurídicas o políticas. Ujú. Y cuando son con mis primos, mis tíos, históricas. eh, y también literarias por momentos. Entonces, sí, pero ellos tienen mucho sentido del humor, muy divertidos, entonces hacen que ese aire enrarecido a veces del derecho pueda difuminarse y irse por las ventanas. Cuando usted acepta la defensa de Castillo, que debe ser, a la fecha, por lo menos su caso más importante, más mediático, ¿la primera persona a la que se lo contó fue la familia o fue este grupo de amigos abogados top del país? No, a mi familia, mi familia. Antes de aceptar la defensa, de hecho, lo pensé, reflexioné, ponderé, pero yo siempre decía, se lo decía a mi familia, fiestas, en reuniones, ¿no? Mira, ahora estoy en la defensa de tal funcionario, estoy defiendo congresistas, alcaldes, gobernadores, he defendido ya a un presidente del Congreso, he defendido a un expresidente del Consejo de Ministros. ¿Qué me falta en la vitrina de defensa de políticos? La defensa del presidente de la República, ¿no?
Y yo le decía, tarde o temprano va a llegar. Y también es otro de los sueños profesionales que uno proyectaba, ¿no? El doctor Nakazaki me decía, ¿no? ¿A qué aspira uno como litigante? ¿Quién puede ser el cliente de mayor importancia si no es el presidente de la República? Lo dice además el único abogado en la historia republicana del Perú que ha defendido a 3 presidentes, 3 expresidentes. Entonces, sí, pues yo me quedé con esa idea en la cabeza, siempre rondaba en mi cabeza, de manera que cuando hubo esta eh, propuesta, que fueron 3 momentos distintos, eh, el tercero es el que se concretó, yo se lo comenté a mi familia, lo conversé en familia, tomé la decisión finalmente y para mí fue una gran experiencia, muy aleccionadora. César Nakazaki, imagino que por experiencia fue la persona que más lo aconsejó también después de su familia, o no conversaron mucho sobre el tema. Ya cuando yo asumo la defensa, me manda un mensaje, lo tengo ahí en el celular, muy bonito. Y él me dice, el mensaje que me da el maestro César Nakazaki me dice, este es tu momento, me dice Benji, me alegra verte en la defensa y puedo decir que ahora el presidente Pedro Castillo sí va a tener una defensa de altura y de nivel. Me dice. Te felicito, te dice, no, te felicito, hijo, para adelante. Y debo decirlo que en el camino, él claramente le ha estado defendiendo a algunos aspirantes a colaboradores contra el presidente. Jamás, por más que me han buscado a mí para hablar contra él y lo han hincado para que hable contra mí, ni yo me he referido jamás de una manera indebida al maestro Nakazaki, ni he escuchado de él jamás una palabra de vituperio o de sorna o de burla, siempre con respeto, con cariño, consideración, que es recíproco. Y yo valoro mucho eso, ¿no? Porque en estos momentos de crispación, de apasionamiento y agitación, no se dio a la tentación de hablar mal, lo cual dice además, habla muy bien de él como persona. Yo recuerdo cuando lo visité por primera vez a su estudio, fui a darle mi libro, el primer libro que escribí sobre litigación penal. Y él se dio un tiempo, más de 2 horas, cerró su directorio y empezamos a conversar. Y dentro de las cosas que me dijo, yo recuerdo algo, me dijo. Recuerda, me dice, que somos pocos los abogados que somos gladiadores para nuestros clientes. El cliente te tiene que ver como un gladiador. No necesariamente sabe que contigo va a ganar, pero necesariamente sabe que contigo va a pelear. Entonces el cliente tiene que sentirse seguro, guarecido de la protección que te da el escudo de su defensa. Y Nakazaki me decía, eso es lo que sienten mis clientes conmigo. Estoy seguro que también lo sienten contigo. Recuerda eso siempre. Me llama mucho la atención lo leal y siempre digo, uso mucho la palabra bonito porque realmente aquí viene gente que me cuenta historias muy, muy bonitas, ¿no? Esa lealtad y esa confianza que ha habido entre ustedes dos, a pesar de las posturas que defendían tan diferentes, no la tienen todos los chicos que encuentran a un maestro o un protegido. O sea, ¿usted considera que eso es suerte? ¿Considera que eso es un privilegio? ¿Cuál es la palabra que usa para englobar la relación que tiene con César y con los otros colegas con los que está tan unido? Considero que somos hombres de honor, ¿no? Eh, Mira, la palabra mafioso en realidad, en su sentido original, el mafioso era el hombre de honor. Y si uno lee el código que tenía de la mafia, son códigos en realidad que demuestran la lealtad del grupo. Puede juzgarlo, lo que están haciendo está mal, es indebido, pero entre ellos se respetaban, se cuidaban. Y el dolor de uno era el dolor del otro. Y, y la trayectoria y la presencia de uno le preocupaba tanto como si fuera propia. Entonces, de eso se trata, o sea, de ser hombres de honor, de entender que en la vida tú no puedes andar sin ningún límite, sino que tienes que tener un cable a tierra, tienes que tener códigos. Eso yo lo valoro mucho, por ejemplo. A mí nadie me lo va a contar, yo lo he vivido con César Nakazaki, yo le agradezco muchísimo. A otra persona, por ejemplo, con la que en el tiempo que defendía a Castillo he conversado muchísimo, lo conocía, pero digamos, afianzamos el vínculo amical fue con Humberto Abanto, ¿no? Y es una persona además a la cual yo admiro mucho, lo respeto muchísimo.
Entonces, pero además de ser inteligente, porque claramente hay muchas personas inteligentes en el mundo del derecho, eh, pero te diría que la lealtad ni es moneda corriente, ni tampoco el respetar al colega, ¿no? Si te dan un micrófono, la mayoría prefiere echar barro, no importa, pero ya salí en prensa. Además, voy como abogado y yo digo lo que el periodista quiere escuchar y no lo que necesariamente es correcto. Eso está mal. Siempre que me han llamado a declarar, yo sin ser abogado de Keiko dije su prisión era injusta. Sin ser abogado de Humala dije esa detención es indebida. Cuando le pusieron el chaleco detenido a Keiko, yo protesté. Yo no soy fujimorista. Tampoco soy ollantista, ¿no? Pero no importa quién. No importa que el derecho se tenga que aplicar correctamente. Entonces creo que eso nos falta, ¿no? Porque veo muchos colegas que van a entrevistas, se pasean, los entrevistan, dan declaraciones, pero van declaraciones políticamente correctas. Van para hacer una suma de las penas, ¿no? ¿Y cuánta pena recibiría? Ah, este puede recibir todo el Código Penal. No, acá 35, pero si pudiera le darían más, ¿ah? Pero acá pueden abrirle más investigación y ven todos derecho penal. Y cuando está en un salón de clase dicen que el derecho penal es el último recurso, es el último valladar, es el último control. Un poquito de coherencia no haría mal. Entonces es lo que tú me preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto? Bueno, yo veo que es un tema de formación, ¿no? De uno cómo es. Porque el dinero no te puede cambiar, mucho menos la fama. Porque alguna vez a un gran deportista le preguntaron, ¿no? ¿Qué cosa es el dinero para ti? ¿Qué cosa es la fama? Y él dijo, son consecuencias. Cuando uno trabaja bien, el dinero llega. Cuando uno trabaja bien, la fama toca tu puerta. Son consecuencias. Séneca decía, busca un por qué vivir. El cómo viene por añadidura. Hablando de fama, según Semana Económica, usted era el noveno abogado más popular del Perú, ¿no? Más Sí, mediático, más relevante. sí, sacaron en Semana Económica, lo cual fue bastante sorprendente para mí. Sí, estaba junto a César Nakazaki, junto a José Ugaz, entre los abogados más reconocidos, ¿no? Y Semana Económica, pues, entrevistan empresarios, ¿no? Entonces es, según el empresariado, cuál es el abogado que tiene mayor influencia en derecho y política, y estaba en esa lista de 10, yo agradezco mucho, ¿no? Yo quiero preguntarle si bien defender a un presidente, sobre todo en funciones, ese fue como que el gran detalle también, ¿no? Debe ser algo histórico, importante. También me imagino que lleva un nivel de estrés para el que uno no está listo normalmente, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que usted se dio cuenta de que ya estaba cargando tal vez con demasiada presión físicamente? ¿No tuvo... La gente que me habla de estrés siempre me dice, no, que me tiemble el ojo, no, que tengo algún dolor en el pecho. ¿Cómo se vio reflejado el estrés a nivel físico en usted en todos esos meses en los que siempre, todos los domingos había algo, ni siquiera los domingos, ojalá fuera solo los domingos, todos los días había alguna noticia constante o alguna consulta hacia usted por parte de los medios? Debo confesar que sí, había mucha tensión, hubo cuadros de ansiedad, ¿no? El estrés que no te deja dormir, o duermes muy poco, o duermes mal, o crees que duermes y no estás durmiendo. Algunos conflictos que se pueden generar por eso, pero tuve la suerte de contar con la compañía de mi novia que me ayudó muchísimo, de mi padre que ha sido siempre mi principal consejero en las buenas y en las malas y en las difíciles, porque cuando uno está bien, cuando uno le va bien, están todos, pero en las horas difíciles solo los necesarios. Entonces, gracias a Dios pude contar con ellos, pero sí, yo básicamente podría reflejarlo en esos cuadros de estrés, de ansiedad, no poder conciliar el sueño, no poder dejar de pensar. Entonces salía una cosa, declarábamos y podíamos desmontar una versión, pero luego aparecía otra cosa y todos los días era como que salían distintos disparos de distintos orificios y había que poder rebatirlos, refutarlos, o empezar a tapar esos orificios. Fue un trabajo bastante duro, bastante duro. De hecho, algunos confundieron mi rol, que era de vocero legal, de abogado, representante jurídico, con vocero político. Pero yo nunca he sido vocero político del presidente, porque una cosa distinta es su gestión como político y otra cosa es la imputación penal. Yo siempre he defendido a la persona que está imputada a un delito, como he defendido a otras personas más. Y creo que hemos dejado algunos mensajes en la población, en la sociedad,
Y lo digo porque hay personas con las que me he cruzado y me lo han dicho. Y es que hay un conjunto de derechos que las personas ignoraban que tenían y que ahora los conocen. Y los derechos están para conocerlos, para tomarlos y ejercerlos. Yo creo que eso es importante. Creo que hemos hecho un poco de docencia también para la sociedad, para que conozca sus derechos, para que se haga respetar, para que se eviten los abusos, para que se puedan limitar las arbitrariedades. Ese es el sentido básicamente de la intervención, porque cuando tú defiendes un caso como este, no solo estás defendiendo a tu cliente, sino también estás haciendo prevalecer el orden jurídico por sobre la grita mediática. Creo que muchos periodistas leyeron por primera vez la Constitución durante esos días, pues, ¿no? Y la leían y creían que interpretaban mejor la Constitución que uno. Entonces yo nuevamente voy a Carneluti. Carneluti en Cómo nace el derecho dice, bueno, los juristas somos obreros del derecho, pero somos bien calificados. Hay gente que no es bien calificada. Y hablaba de los congresistas, por ejemplo. Los congresistas que no tienen formación jurídica son obreros no calificados del derecho, pero hacen las leyes. Vaya, tú vas a ver qué leyes hace gente que no está preparada para hacerlo. Entonces, yo diría, los periodistas pues son personas muy inteligentes y muy agudas, pero pretender que ellos pueden interpretar mejor una norma que aquel que ha estudiado para eso es bastante desafiante, ¿no? Bastante desafiante. Sin pedirle nombres, me gustaría saber, ¿usted tiene un conteo, un cálculo de cuántas personas realmente tuvo que, o reconoció como no amigos o gente que realmente no estaba realmente dando un apoyo emocional correcto cuando sucedió todo esto de la presidencia? Empezó a descartar gente que le dio la espalda, que automáticamente vio todo con forma política y empezó a juzgarlo por defender a cierta persona. Sí, ¿Sacó gente de claro. su vida en esa época? Sí, claro, y ha servido mucho. Ha sido. Mira, cuando una persona está en el hospital, cuando una persona está en la cárcel, cuando está pasando un momento difícil, la vida que es maestra, como dice Rubén Blades, esta bella canción, Maestra Vida, ¿no? Que te da y te quita. Uno aprende y desaprende, y luego reaprende, que son los 3 ciclos del aprendizaje, como dice mi maestro Alex Carranza. Entonces, la vida es maestra y la vida te enseña. Pero a veces uno se pone a la venda y no quiere ver. Pero yo vi muy claro. O sea, vi gente que antaño me abrazaba y hogaño me metía el puñal, ¿no? Empezaba a cuestionar. O sea, que su odio hacia el presidente lo trasladaban hacia mí. Entonces, eso es tanto, pues, como. Y además, hipócritas, ¿no? Porque ellos podrían haber defendido políticos. De hecho, conozco mucha gente que criticaba, que trabajó también ahí. Incluso fue funcionario, pero como ya no estaba, ahí sí critico, ahí sí es lo peor, así es el más corrupto. Entonces, empiezas a conocer a las personas, ¿no? Pero fíjate que eso no me preocupa, porque yo hace mucho tiempo tengo claro que hay muchas personas que tienen careta, que lo que tú ves no es a la persona, sino al personaje. O sea, lo que yo quiero que veas, no lo que soy, sino lo que yo te muestro. No, es el mejor amigo, es el más bueno, el más generoso, pero eso es para la foto. Y cuando quitas la cámara, ¿cómo es? Haciendo una transición muy sutil al tema, a un tema que le interesa mucho, ¿fue más estresante el momento más complejo en la defensa de Castillo o los minutos decisivos para ver si Perú iba o no iba a un mundial? Ese momento fue, pero 2 momentos dolorosos con Perú. Cuando vamos al mundial en el repechaje, pero antes de eso, el Perú-Colombia fue decisivo, estaba en el estadio. Y en el estadio no entendíamos esto que quienes estaban viendo en la televisión tenían claro, que era un tiro libre indirecto de Guerrero. Estábamos perdiendo 1-0, nos íbamos del mundial. Y Guerrero con el empate nos mete dentro del mundial, nos mete en la posibilidad de repechaje. Cuando Guerrero mete el gol, todos celebramos, pensando pues que era un tiro que él había querido hacer, pero al final fue indirecto porque le tocó al arquero Ospina. Ese fue un momento crítico. Y otro, dolorosísimo, ¿no es cierto? Incluso a uno lo hace llorar, evidentemente, fue el perder contra Australia, ¿no? La posibilidad de ir a nuestro segundo mundial consecutivo. Pero los sentimientos, digamos, en el caso de la defensa eran otros, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Que esta defensa me trajo, cierto, pudo haber habido algunos tragos amargos, pero hubo más cosas positivas, o sea, como toda experiencia.
no hay abogado perfecto y no hay cliente perfecto. La relación abogado-cliente perfecto sería una relación de absoluta confianza y transparencia, en el que el cliente confía absolutamente en el abogado y le dice todo. Como el feligrés que va donde el sacerdote confesor y le dice, estos son todos mis pecados, líbrame de esta culpa. El cliente debería ver al abogado penalista como su confesor. Pero hay clientes que no entienden eso. Pero más allá de eso, creo que ha sido un espacio de mucho aprendizaje, de gran aprendizaje como todo en la vida. O sea, lo que pasa en la vida, tú puedes lamentarte para decir por qué me pasó, o puedes más bien agradecer porque eso que te pasó tiene un significado en tu vida y te permite que luego no te vuelva a pasar, o que estés más atento, que seas más observador, que confíes menos. Todo enseña, todo suma en la vida. Hay que ver entonces cómo tomas eso que pasa como lecciones. O sea, lo que pasa en la vida son eso, no son tristezas, dramas, tragedias, no, son lecciones. Hay que tomarlas así. Y aquilatadas y sumadas todas, y en conjunto todas, ayudan mucho en tu vida. Usted ha conocido personajes claves de la selección, a Gareca, a Cueva. ¿Ha tenido el chance de conversar con ellos? ¿Y qué es lo que un abogado puede aprender de estas figuras deportivas que han sido tan queridas por los peruanos? En el caso de Cueva, su sencillez y su humildad, ¿no? Porque Cueva es uno con el micro encima, con la cámara prendida, que sin micro y sin cámara. Lo mismo, es más, por eso creo que la gente lo quiere mucho, ¿no? Porque no es un personaje, es una persona, es lo que es. No se cansa de tomarse fotos, es increíble cuando se está tomando fotos, todo el mundo le pide fotos y él no deja de darle fotos a nadie. No como otras personas, digamos, que tienen fama, que son artistas y que no tienen la misma conducta, ¿no? Que por supuesto una cosa es ser futbolista y otra cosa es cómo eres como persona. Si pateas bien el balón y haces gol y eres un buen delantero, pues eres un buen delantero. Pero si además eres bueno con las personas, además eres buena persona. El otro día en una entrevista que me gustó, Raúl Romero decía, no, pero la gente también cree que el artista pues siempre, que el artista es tu amigo, no es así. Una cosa es el plano artístico, otra cosa es el plano personal, y tiene razón. Pero en el caso de Cueva, por ejemplo, creo que la lección es, bueno, ser humilde, ¿no? Porque la vida como el agua, a veces tiene momentos altos y a veces tiene momentos bajos, a veces tiene momentos de retirada. Que hay que saber disfrutar los momentos altos, hay que tomar como lecciones los momentos bajos y hay que saber retirarse cuando corresponde, ¿no? Y en el caso de Gareca, por ejemplo, yo imagino que como fan de la selección debe haber sido bonito, nuevamente la palabra, conocerlo. Pero claro, a diferencia de Cristian, o sea, a Gareca lo conozco solo de fotos, así, no he intimado, no he tenido mayor relación, pero Gareca es un tipo brillante, ¿no? O sea, que además creo que el mensaje que nos da Gareca es, no siempre el líder es aquel que habla más bonito, que es, digamos, el que suena mejor cuando se expresa, sino el que tiene las palabras precisas. Gareca era un gran líder por lo que transmitía en el grupo, por la confianza que generaba y además una capacidad de observación enorme, ¿no? Que la tienen muy pocos. Entonces, creo que es modelo en eso, ¿no? Muy sobrio, tanto cuando ganaba como cuando perdía. Cuando ganaba no tenía el ánimo triunfalista y cuando perdía no tenía el ánimo derrotista. Entonces era un tipo muy moderado, muy circunspecto. O sea, él practicaba pues la ataraxia griega, ¿no? La virtud de la moderación, el justo medio de Aristóteles, ¿no? No excesos, ¿no? No vanidad en la victoria, ni tampoco depresión en la derrota, porque todo pasa. Con esto en cuenta, ¿cuál es la importancia de este equipo de fútbol conocido como los litigantes? Ah, los litigantes es un equipo que conformamos varios amigos abogados. El denominador común es que todos somos abogados y todos litigamos. Y todos litigamos penal además. Está mi hermano, está Héctor Flores, defensor, está Diego de arquero, es un buen estudiante que va a ser un gran abogado con seguridad. Está Ayrton que ustedes lo están citando bastante, es un muy buen elemento, un gran abogado, Ayrton. Está Richard, está Carlitos, hay varios amigos ahí que nos juntábamos, como jugábamos todos los miércoles, dijimos, ¿y por qué no hacemos
un club, un equipo entre nosotros, ¿no? Ya está bien, surgieron varios nombres y quedó los litigantes. Entonces, con los litigantes ya nos hemos presentado en unos campeonatos, en unos campeonamos, en otros subcampeones, en otro tercer lugar, en otros perdimos, pero en general tenemos un palmarés especial. El poco tiempo que tenemos como un equipo, digamos, novel, joven, que se presenta. Aspiramos en su momento a jugar con 11 machos y participar en un torneo más elaborado y más grande, ¿sí? ¿Cuál es el mejor partido de los Gigantes hasta ahora? Para usted. Creo que un campeonato eh, en donde habían grandes cuadros, esos grandes cuadros estaban preparando para la final, ¿no? Ya se veían en la final. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo porque creo que no jugamos mal, jugamos bien, tenemos un buen cuadro, pero a veces también cuando tienes un ánimo pues soberbio no te va bien, ¿no? Pero yo creo que en ese torneo hubo un partido que fue el que nos permitió pasar a cuartos de final. Estábamos perdiendo, lo volteamos eh, y fue esa remontada, nos dio una sensación muy bonita, ¿no? De que en realidad no dar terminado el partido, sino hasta el pitazo final, o sea, hasta en los últimos segundos se puede empatar o voltear un partido, ¿no? Y eso llevó a que en los siguientes partidos todos empezábamos perdiendo y lo ganábamos, o en el partido, o en los suplementarios, o en los penales. Llegamos hasta la final, ¿no? Y de hecho lo perdimos por penales, fue bastante luchado, entonces. Lo que valoro ahí es el esfuerzo que se hizo, ¿no? Comunitario, en conjunto, ¿no? Porque además teníamos equipo que habían los titulares y los suplentes, y todos mirando en sinergia hacia el mismo objetivo, que era ganar la Copa. Finalmente ganamos la más chiquita, pero fue un gran logro para nosotros. Siempre en LPs se habla como que recomendamos películas, recomendamos series, libros. Ujú. ¿Hay algún partido, no de los litigantes si quiere, pero algún partido en la historia del fútbol que cree que todo abogado debe haber para entender el valor de la capacidad humana, el valor de la superación, para poder empilarse antes de salir a litigar, a enfrentar un caso? Sí, claro. Yo te diría el Alianza Estudiantes de La Plata, Copa Libertadores. Estudiantes, una edición anterior, era campeón de la Copa Libertadores. Visitaba Alianza. Siempre que un equipo argentino visita Lima, bueno, normalmente pues llega con una canasta de goles, nos golea y se va. Y Alianza nos ha ido mal. Soy aliancista y Alianza tiene muy malas estadísticas en la Copa Libertadores, pero esa Copa Libertadores fue especialmente buena. A los al menos de un minuto, a los segundos, de hecho me parece que es incluso el gol más rápido que se ha hecho en toda la historia de la Copa Libertadores, Alianza perdió 1-0. Saca el partido y ya estábamos perdiendo 1-0. Pero ese Alianza era distinto. Y esa noche fue mágica para el Zorrito Aguirre, que se hizo 3 goles y el cuarto lo hizo Zlatan Fernández. Volteamos el partido, goleamos, pero Alianza no solo goleó, no solo ganó, no solo remontó el partido, sino que gustó. Tanto así que los comentaristas de Fox Sports decían, pero ese es un Messi negro, decían por Aguirre. Impresionante. Entonces, ese partido yo lo veo, por ejemplo, para motivarme, ¿no? Mi equipo, ganándole al campeón de la Copa Libertadores, haciendo respetar la casa, y con todo Matute como una caldera hirviendo, ¿no? O sea, la gente pues feliz, hinchando por Alianza, motivados. Se hizo una gran campaña, porque nos roban la victoria con la U de Chile, allá en Chile. Pues, pudimos haber pasado. Tiempo después me tocó defender al presidente de Alianza en su momento, que era Guillermo Alarcón, Pocho Alarcón. Y me contó de las incidencias que hubo, que fue pues un robo descarado, ¿no? Porque Alianza creo que podría haber seguido en esa edición de la Copa Libertadores. Finalmente yo sé, se le conoce como futbolista y como fan del fútbol. Me sorprende saber también que practica otros deportes, practica tenis también y sobre todo me sorprendió saber que ha hecho parapente. Sí, claro. Eh, Con Juan eh, Carlos nos fuimos un día. sí, el ser abogado lo prepara a uno para tener ese valor de lanzarse al vacío, con paracaídas obviamente, pero siempre es algo, me imagino que tiene una carga de miedo. Sí, claro. Tú te lanzas en parapente, ¿no? Y empiezas a ver todo, ¿no? Y eso es una lección de humildad, ¿no? Te das cuenta que eres pequeñito. Que si tú te caes del parapente, bueno, te llorará unos días, pero la vida continúa, ¿no? Porque memento homo, ¿no? O sea, recuerda, hombre, que del polvo vienes y al polvo irás. Pero es una experiencia muy linda, que yo recomiendo que la haga. Sumada a las experiencias de las montañas rusas, ¿no?
Yo recuerdo, mira Luis, hago mi primer viaje al extranjero solo. Me voy a Estados Unidos, mi visa, todo. Voy a Miami y luego me voy a Orlando. Me Mm. encuentro con un gran amigo de la universidad, allá en Orlando. Y en Orlando me voy pues a los juegos, Parque de ¿no? diversiones. Disney y todos los demás, ¿no? Universal, todo. Y hay uno en Universal, en Orlando, en el que subí sin saber a dónde subía. ¿La Se de llama La Hulk? Momia. Ah, la de La Momia. Tú ingresas, te sientas, un silla como esta, pones te abrochas, ¿no? Tu cinturón, tu amigo al lado. Y tú dices La Momia, pues, pero una momia, ¿qué cosa será? Como el gusanito del Bella Mar. Claro, una cosa pequeña. No sabía que era una montaña rusa cerrada, además de terror. Entonces la primera, La Momia, pues bajas hacia atrás, pero así elevadísimo, te hacen caer, subir, una cosa impresionante. Primero tuve miedo, después me gustó, tanto así que volví a subir. Tanto así que cuando visito unos años después Los Ángeles, me voy a Universal Los Ángeles. Voy a Universal y el primer juego que busco es La Momia, que también había. Y me subí de nuevo. Pero la montaña rusa también es impresionante. Esos juegos de Estados Unidos son impresionantes. Los juegos de Las Vegas, los juegos de Orlando, de Los Ángeles. Impresionantes. Una montaña rusa, pues. Y yo creo que la vida del abogado, pues, es una montaña rusa, ¿no? Subes y bajas. Y a veces con una velocidad porque no te das cuenta. Estás en la cima y de repente estás abajo. Y la vida es eso, ¿no? Es disfrutar la cima, disfrutar la meseta, disfrutar el llano. Lo que te toque, en la situación que te toque estar, en el lugar en que te encuentres, con quien te encuentres, disfrútalo. Carpe diem, son los latinos. Carpe diem, de eso se trata. Disfruta el día. Y si es noche, carpe noctum, disfruta la noche. Le propongo que si eventualmente Perú tiene un parque de diversiones con una montaña rusa decente, esta entrevista la repliquemos montados ahí con los micrófonos bien puestos y grabamos una conversa con toda la adrenalina que propone la altura y las subidas y las bajadas. Hagámoslo, listo. Y si no se puede en el Te tomo la gusanito, palabra. nos conformamos con el gusanito, pero Sí, no. hay que esperar un poco más, me imagino que Perú tenga Vamos a una... tener el gusanito como es tranquilo, vamos a ir entrevistando ahí mientras el gusanito está haciendo sus curvas. Voy a esperar la montaña rusa, pero si no se puede será El en el gusanito. gusanito. Benji, ha sido realmente un gusto poder conversar contigo. Creo que realmente todo este último año ha demostrado la capacidad como profesional que tienes. Uno puede apoyar o no Castillo, tener la postura política que quiera tener, pero el trabajo que has hecho realmente con toda la presión mediática, te he visto enfrentarte a los periodistas más grandes del país que estaban dispuestos siempre o a destruir o a... No había nadie amable, digamos, simplemente en esas conversaciones y saliste completamente ileso de esas charlas y hoy estás aquí para comentarnos un poco sobre esa experiencia. Te agradezco realmente por eso y espero que no sea la última vez que conversemos cara a cara. Que se repita en la montaña rusa, pero si no se puede, tenerte aquí nuevamente en ese sofá que parece sacado de montaña rusa. Si parece. Gracias Luis, de verdad que ha sido un momento, mira, el tiempo se ha ido volando y eso pasa cuando disfrutas. Ya son las 6 de la tarde ya. Sí, y he disfrutado muchísimo el momento, yo te agradezco de verdad. Gracias por la invitación y por supuesto que cuando me llamen, como siempre digo, siempre tendrá un espacio en la agenda para poder visitarnos. Es un placer. Podríamos terminar, por favor, mirando la cámara, haciendo una invitación a la gente que ha visto esa entrevista y ahora Ya. está mucho más dispuesto a conocerlo, a que vayan a verlo a Tarapoto, al congreso que tenemos allá. Claro, estamos en Tarapoto en mayo, 5 y 6. 5 y 6. 5 y 6 de mayo en el Congreso de Derecho que organiza LP. Todos sabemos ya que LP hace grandes eventos. Ahí donde LP está, es un éxito asegurado. Pero además es especialmente importante porque vamos a Tarapoto, vamos a la selva y a partir de ahora LP va a estar más presente en la selva. Así que vayan todos, conozcan la selva quienes no la conozcan y quienes la conocen como yo, vuelvan a disfrutarla. Benji, muchas gracias por eso. Sé que la gente Gracias, va a Luis. ir a conocerte. Luego de esto te van a proponer más montañas rusas de lo normal. Así que espero que lo hayas pasado también como yo me la he pasado en esta charla. La gente que la ha visto completa en YouTube, muchas gracias. Suscríbanse, denle like, copien el enlace y pásenselo a todos sus amigos. Si vienen de TikTok e Instagram, regresen ahí, bajen los videos, suban sus estados y etiqueten a la gente para que más gente, más amigos suyos puedan venir aquí a la entrevista y compartir un poco de este espacio jurídico, no jurídico, humano, en el que nos divertimos un montón conversando sobre temas que van un poco más allá de la jurisprudencia y de los códigos, que creo que es muchas veces necesario. Se despide Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales y nos vemos en un siguiente episodio de La Entrevista aquí en LP Pasión por el Derecho. Gracias.